Yo con mi familia llegué muy niño a esta comunidad parroquial cuando aún no era parroquia. Hacia la década de los 70, iniciando la década de los 70, esta explanada donde está el actual templo y la casa cural, pues era sí, uno de los potreros de toda esta parte del barrio Quirigua. Me acuerdo que yo colaboré como acólito en la celebración de la Santa Misa. Uno de los sacerdotes que venían de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Chapinero venían con cierta regularidad y yo pues tendría que 8 o 9 años y sí, les colaboraba. La misa se celebraba en los locales de allí de mano derecha, que en la segunda casa, si no me equivoco. Y un poco ya que tocas el tema de la historia, me imagino que ustedes ya habrán averiguado que la parroquia tiene más de 40 años, ¿no? Sí, señor. Y que ese barrio de Quirigua fue hecho por autoconstrucción, en su gran mayoría, por el Instituto de Crédito Territorial, un ente del Estado. Fue inaugurado por el presidente Carlos Lleras, que fundamentó todo su gobierno en, digamos, apoyar procesos urbanísticos populares, ¿no? Y fue un gran gestor de la economía en todo el país. ¿Quiénes fueron los que fueron los primeros habitantes? Fueron personas que de alguna forma estaban vinculados con los institutos descentralizados, que se llamaban así en esa época, ¿no? Por ejemplo, institutos como el INCORA, institutos como el departamento de la agricultura, como había muchos institutos, digamos, el gobierno funcionaba así. Bien, entonces allí fueron también las Fuerzas Armadas, de la policía, del ejército y también de la marina y algunos empleados oficiales. A ellos fue que se les ofreció hacer por autoconstrucción ese barrio. Bien. He oído primero a Monseñor Pedro Rubiano Sáenz. Le oímos una vez que el cardenal Aníbal Muñoz Duque había escogido los nombres de unos santos latinoamericanos y que quería que esos santos se veneraran aquí en las parroquias que se iban creando nuevas aquí en Bogotá. Por eso Santa Mariana de Jesús Paredes Jaramillo es la patrona de aquí, porque es una santa muy importante y muy venerada en Quito, Ecuador. Y aquí no teníamos esa santa para venerarla y por eso nosotros es que tenemos ese privilegio de tener ese nombre en nuestra comunidad parroquial. Pues cuenta la tradición que alguna vez Santa Mariana se enfermó y le hicieron unas tomas, le sacaron unas muestras de sangre y esas muestras la echaron en una matera y al cabo de un tiempo nació una flor, nació una azucena. Entonces debido a eso le dicen la azucena de Quito, ya luego pues que fue ya nombrada santa. La parroquia pues se erigió más o menos hacia el 72, 73, según lo cuentan los registros de los libros de bautismos. El primer párroco se llamaba el padre Alberto Guerra. Me acuerdo muy bien del padre Clemente Laurín, que fue el que
hizo la gestión para ante Alemania, Albania, para recoger recursos para la construcción del templo. Posteriormente llegó el padre Jorge Jaramillo, también de la misma comunidad del padre Clemente Laurín, sulpiciano. Con él también colaboré y el padre Jaramillo pues fue el que me inició, podríamos decir, fue donde yo sentí el llamado a la vida sacerdotal. Tenía más o menos como 14 años. Con él recibí la preparación al sacramento de la confirmación y con el padre Clemente Laurín la preparación al sacramento de la comunión. Posteriormente llegó el padre Marco Tulio Roncancio, que estuvo unos añitos y también dejó su huella como los anteriores sacerdotes. Ya. Antonio fue un hijo de San Francisco, principalmente. Su espiritualidad fue franciscana. Llegó a la parroquia el año 77. Se marchó en el año 87. 10 años de acción pastoral al servicio de esta comunidad. Además de su espiritualidad franciscana, yo diría que hay 3 momentos fundamentales que marcaron la personalidad apostólica de Antonio y que eso tuvo obviamente un impacto en su estilo pastoral y en su manera de servir a la comunidad y por ende en la formación de la misma comunidad. En primer lugar, el Concilio Vaticano II, concretamente la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo de este tiempo. En América Latina, las conferencias de Medellín y de Puebla. Medellín desde la perspectiva social, desde la interpretación del concilio en América, para América. Y Puebla, sobre todo desde el punto de vista cultural, aunque tuvo otros énfasis. Pero en Antonio se veía esto, en su personalidad de pastoralista, de psicólogo, de periodista incluso, que fue una personalidad polifacética. Esto hizo que su pastoral entonces tomara unas dimensiones muy claras desde el punto de vista social, resaltando el servicio a las personas, abriendo espacios de participación. Una pastoral tocada por estas ideas de las conferencias de Medellín y de Puebla, entonces una pastoral que promocionó fuertemente el compromiso comunitario, la cultura dentro de la comunidad, el análisis social a la luz del Evangelio y el compromiso con los pobres. Pues todos han sido extraordinarios, pero al que tal vez más recuerdo es al padre Antonio Valde, un español muy descomplicado,
un sacerdote de mucho arranque. Él fue el que prácticamente fundó la iglesia, nos ayudó muchísimo. Era sobre todo sus Semanas Santas, porque venía gente de todas partes, no solamente del barrio Quirigua, sino de todas partes, de los barrios aledaños y también familiares que vivían fuera del barrio. Eran unas Semanas Santas espectaculares, muy lindas, se hacían campalmente porque no había templo. Era muy pequeñito donde se oficiaba. Nuestra alegría y nuestra esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día. Uy, anécdotas son muchas. Pues una anécdota que me dejó muy marcado fue la forma como el padre Ubalde hizo los trámites, pudiéramos decir, para el terreno de la ampliación del templo, la parte trasera. Eso tuvo muchos inconvenientes ante el Instituto de Crédito Territorial en aquel entonces. Él, dentro de sus habilidades como periodista, fuimos una comisión al Instituto de Crédito Territorial y él allá llegó donde la gerente en esa época era María Eugenia Rojas de Moreno. Fuimos 3, lo acompañamos a él, mi señora madre, una señora de nombre Elvia, que ya falleció, y él allá en Chapinero nos dijo: espérenme aquí en este restaurante que yo ya vengo. Lo cierto es que allá llegó él a la gerencia y como a la media hora venía sonriente y digo: esto hay que celebrar con almuerzo, con música, Con un buen vino. con un buen vino. Anda, y feliz creo. de la vida. Feliz de la vida porque la gerente María Eugenia le dio el visto bueno, porque sí se había hecho alboroto, algunos periodistas, de que él se había tomado a la fuerza ese terreno y no era motivo para tanto alboroto. Yo diría que su franciscanidad me impactó siempre. Con esto quiero decir la vivencia fuerte de su espiritualidad de hijo de Francisco de Asís. Lo característico de estas personas es la alegría, la pobreza, la entrega, el servicio, la humanidad. Allí hay un fuerte énfasis de el Jesús de Nazaret que Francisco interpretó, conoció, amó para su vida. Antonio era muy cercano a este carisma. Yo conocía de tiempo atrás, desde muy niño, a Francisco. Encontré en él un eco para este diálogo, para el crecimiento de la espiritualidad franciscana en ese sentido. Nos hicimos amigos entonces y él tenía también, a partir de este carisma, pues la facultad, también por su personalidad tan abierta, por su mentalidad tan abierta, de generar movimiento alrededor de su orientación pastoral. Esto también me atrajo bastante. Y luego la manera como concebía un evangelio predicado con opciones claras por la humanidad, por la justicia, por la paz. Valores por los que yo diría que Antonio se la jugó pastoralmente. Le puso toda la fuerza de su temperamento, que como te decía era alto. Y sus valores humanos, su personalidad polifacética.
Eso hizo de Antonio capaz de imprimirle a la comunidad esa fuerza de la cual la comunidad hace memoria, tiene la memoria viva de ello. Muchas gracias por esta oportunidad. En Santa Mariana de Jesús estuve 9 años y más o menos se trabajaron las 3 áreas grandes de pastoral: pastoral profética, pastoral litúrgica, pastoral social. Había algunos grupos, ya con tantos años se me han olvidado cuántos eran, pero grupos para liturgia, grupos para la pastoral de catequesis, grupos para la pastoral social, y entonces ahí se trabajó bien, la gente muy colaboradora, sobre todo en la parte litúrgica, ¿no? La parte litúrgica se trabajó muy bien. Fundamentalmente en la pastoral se hizo eso. En una palabra, padre, ¿cómo podría usted definir su servicio en la iglesia? Un servicio muy ameno, muy alegre, de mucha entrega, de mucha generosidad por parte de la gente, que siempre estuvo colaborándome. Yo la llamo mi parroquia estrella porque allá trabajé muy bien, sí, y me hicieron trabajar muy bien. Muchas gracias, padre, por sus palabras. Una de las experiencias más bonitas que tuve durante todos esos 6 años y medio de permanencia fue darme cuenta de una realidad, ¿no? Que nuestras parroquias no están hechas con una estructura para la forma pastoral que se hace ahora, que es una pastoral de pequeños grupos. Entonces uno necesita unos lugares dignos donde reunirse, donde ir formando comunidad, donde la gente se sienta acogida en un lugar digno. Entonces, toda esa parte, digamos, constructiva, a la par que fuimos trabajando en formar comunidad. Y nos lanzamos a hacerla, a la gran aventura de con 70 millones empezar una obra que valía más de 400 millones, ¿no? Entonces fue interesante porque hicimos muchas cosas, el dinero, por ejemplo, la primera cosa simpática, que fue las experiencias más interesantes. Compramos una casa que estaba medio abandonada, en Quirigua, y entre toda la comunidad la organizamos, la arreglamos muy bonita y luego la vendimos, pusimos el aviso para venderla y a los 8 días ya la vendimos, ¿no? La habíamos comprado en 54 millones, la vendimos en 80 millones, por ejemplo. Cosas simpáticas, ¿no? Todo eso, digamos, fue interesante. Después compramos otra casa, después hicimos otra rifa del carro de la parroquia, pero después de que hicimos la rifa, nos hicieron un proceso porque no habíamos pedido permiso y no sabíamos que es prohibido rifar un carro usado, ¿no? A nivel de juegos y espectáculos. Bueno, tuvimos ahí líos. Después compramos más casas, las arreglamos, las vendimos. Es decir, hicimos. Después yo me fui y presenté un proyecto en Alemania, ¿no? A mí la vida me ha llevado a manejarme por Europa, porque mi familia emigró a Europa y me desenvuelvo por ahí. Y presentamos un proyecto muy interesante directamente en Adveniat, en Miserior, en Kirchen Mission Work, que es una para que ayuda a los niños, todo. Bueno, ahí sacamos centavitos, nos mandaron, ¿no? Después le sacamos directamente al Papa por medio de la Populorum Progressio, nos regaló también unos $20,000, unos $13,000 fue. Y así, o sea, con las uñas y fuimos trabajando duro, fue
fue una cosa dura, intensa, ¿no? Por los costos, porque es que de nada hacer una cosa sólida, con una estructura que parece un búnker, eso sí, es bien hecha porque ahora exigen que sea... Entonces la experiencia más bonita es todo ese proceso, toda esa lucha de hacer ese edificio, ¿no? Bueno, pues esta comunidad parroquial de Santa Mariana de Jesús tiene un valor afectivo importante para mí, porque de niño tengo una lejana memoria, veníamos aquí con mis padres y mis hermanas a las celebraciones dominicales a las 7 de la noche. También recuerdo que participábamos en las celebraciones fuertes. Recién llegamos a Bachué, donde fui criado prácticamente. Veníamos aquí a las celebraciones fuertes, a la celebración de Navidad, a la celebración de Año Nuevo. Tengo un vago recuerdo del padre Walde y de su figura profética, de su figura de pastor aquí en esta comunidad. Entonces sí tiene un valor afectivo especial. Luego conocí a algunos párrocos, al padre Vaca, Guillermo Vaca, al padre Luis Eduardo Córdoba. Tengo un vago recuerdo de ellos. Ya después como presbítero he podido compartir con el padre Luis Eduardo Córdoba como miembros del mismo presbiterio. Y de las cosas que nunca me imaginé fue ser párroco en este barrio. Pero para mí pues la parroquia Santa Mariana tiene un valor muy importante. Tengo un afecto especial por el entorno, por el barrio, porque estudié aquí en la República de China, conozco las calles de este barrio como la Palma de Limán y tengo un afecto especial por este sector de la ciudad. Entonces es muy significativo y le doy gracias a Dios pues estar acá en esta comunidad parroquial. Deseo pues que todas las cosas que podamos hacer y compartir sean para el bien de todos. En esta experiencia que vive mi parroquia en este momento, de llevarle ese alimento espiritual a los enfermos, que es lo más importante, que lo nutre a uno al ver que el Señor nos acompaña siempre a donde nos necesita, donde está ese enfermo que está esperando esa fortaleza que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Le queremos agradecer por sus palabras. Un saludito para la cámara y para la gente que te está viendo. Quiere un saludito así de una despedida. Que Dios los bendiga y acá estamos para servirle. Muchas gracias. De una, padre. Bueno, tú me preguntabas por cómo puedo definir la palabra servicio. Para mí servicio es dar la vida. Ayudar. Fuerza. Trabajando. Solidaridad. Entrega. Disponibilidad. Esperanza. Generosidad. Colaboración. Comprometerse. Entregarse. Servicio. Bueno. 3, 2, 1. Compartir.